Muy bien, ya estamos de regreso aquí en Nada Está Dicho. Y quiero pedir un aplauso muy fuerte para nuestro invitado Ricardo Bedoya. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo estás, Renato? ¿Cómo estás? Bueno, lo hemos traído con el señuelo de hablar de películas de Semana Santa, pero conversaremos también de otras cosas, Ricardo. Ah, lo que quieras. Una de las primeras preguntas que quería hacerte es ¿qué ocurre en la industria cinematográfica entre los años 50 y 60, o 50 y 60? Porque repasando las típicas películas que uno siempre ve, no sé, Ben-Hur, por ejemplo, Los 10 Mandamientos, Quo Vadis, El Manto Sagrado, la Biblia, esos son los años en que todas empiezan a realizarse. Hay otras, por supuesto, en los 70, ¿no? Jesús de Nazaret, y la del 2004, la de Mel Gibson, esta polémica que para muchos tenía una cuota de violencia exagerada. Y ahora viene María Magdalena, ¿no? Que ahora es María Magdalena, exactamente. Pero ¿qué ocurre en esos años? ¿Por qué? La televisión, la competencia de la televisión, eso es importantísimo, ¿no? La televisión se asienta en los años 50 y el público deja de ir. Claro. ¿Y qué hace Hollywood? Reacciona. ¿Qué crea? La gran pantalla. La pantalla hasta ese momento era una pantalla regular y ahí se crea el gran formato. ¿Y cómo rellenas el gran formato? Con espectáculo. Claro. ¿No es cierto? Y el relato bíblico es espectacular. Y el relato bíblico es espectacular, ¿no? Entonces, masas, no sé, pues, imagínate, ¿no? Y entonces eso es lo que cambia un poco y se comienza a crear todo un público para ese cine, que después es replicado por los italianos, ¿no? Y que lo varían, y entonces comienzan a hacer películas de la antigüedad que se llama el peplum, pues, ¿no? El peplum, que es este género que recrea la antigüedad y que comienza a mezclar cualquier cosa, ¿no? Entonces aparecen Hércules, Sansón y Ulises juntos, ¿no? Claro, mitologías y relatos bíblicos, todo mezclado, ¿no? Y eso es lo que ocurre en esos años. Ahora, en las películas de Semana Santa ocurren dos cosas. Por un lado, claro, están estas películas que son más épicas, ¿no? La Biblia, los 10 Mandamientos, pero hay otras que sí recogen más y se concentran más en el drama íntimo, pienso en Quo Vadis o El Manto Sagrado, que ocurre más en espacios cerrados, ¿no? Yo no sé si tú tienes preferidas dentro de la gama que solemos apreciar más en la tele en estos días. Había una película mexicana con Enrique Rambal haciendo ¿Mexicana? Mexicana, que se llama El Mártir del Calvario, ¿no? Que era una película que pasaban además a menudo, porque a diferencia de ahora, los cines de los años 60, infancia, digamos, cinematográfica, pasaban el Viernes Santo, todos los cines pasaban películas bíblicas, ¿no? Y no te cobraban la canchita, seguramente. No, tú compras la canchita en la esquina, o compras tu chocolate y entras con el chocolate en la mano en la canchita. O sea que ese asunto del modelo del negocio es mentira, el modelo del negocio es muy antiguo. Exactamente, claro. El modelo del negocio... Nunca ir al cine se trató de ir a comer al cine, ¿no? Se trataba de ir a ver una película y eventualmente te comprabas algo. Así es, pero si ibas a comer al cine, nadie te impedía que entraras con lo que llevabas, ¿no? Además, a nadie se le ocurría llevar pues una olla con claro, algo, ¿no? Con arroz con pato, no, pues, ¿no? La gente iba, te podías chocolate, lo compras en la bodega, ibas, nadie te impedía. ¿Y a lo largo de todo el Viernes Santo había una función continuada, algo así? No, función continuada, pero solamente daban películas de este tipo, ¿no? Entonces, uno... Qué maravilla, ¿no? Y otra cosa que daban también eran algunas películas indias. Mendigar o morir, Madre India, que eran películas para llorar. Es decir, tú ibas al cine a llorar en Viernes Santo, ¿no? Ahora y habían cines que tenían que ponían especial énfasis en las películas. El City Hall me parece que era uno de los cines. Claro, eso fue ya en los años 70, ¿no? A partir de los años 70, el City Hall y el Metropolitan, que eran dos cines en Lima, se especializaron en películas de la India. Pero sería extraordinario que, por ejemplo, ahora, ¿no?, las grandes cadenas inviertan Semana Santa para pasar estas películas, porque uno las ve en la tele y sí, están bien, son emocionantes, en fin, el relato bíblico siempre es como... Ver los 10 mandamientos en cine es una experiencia. ¿no? Sí. Es una experiencia, ¿por qué? Por el color. Porque es un trabajo del color que no es el de ahora. Es un trabajo irrealista, es meterte en otro mundo, ¿no? Esos rojos, verdes, intensos. El Technicolor de esa época era crear un mundo alternativo, ¿no? Y aunque los efectos especiales se notan rudimentarios y artesanales, es secundario, ¿no? Así es, esa es parte de la magia, ¿no? De esa especie de fascinación con eso, ¿no? Me hablabas de esta película mexicana, El Mártir del Calvario. El Calvario, ¿no? Que era una película así que... En fin, era... Pero esa difícilmente, digamos, la programan en la señal abierta aquí, de las que suelen pasar. Las que suelen pasar son las películas, pues, clásicas, ¿no? Ben-Hur se me ocurre que debe ser la que cinematográficamente está más lograda para tu criterio. Sí, Rey de Reyes, Nicolas Ray. Mira, ¿Eso la has visto? Con Jeffrey Hunter haciendo de Cristo. Mira, la he visto alguna vez, pero no la recordaba. La que nunca pasan, que es una película muy interesante, es la más grande historia jamás contada. En la que Max von Sydow, el actor del Exorcista y el actor de Bergman, de Ingmar Bergman, hace de Cristo. Que es una película especialmente interesante de George Stevens, pero es una película muy densa, muy poco
un poco popular, digamos, ¿no? Fue un fracaso en su época y es una película de Cristo que nadie conoce y que es muy interesante. ¿Aquí hubo censura con La Última Tentación de Cristo? A ver, la censura ya había desaparecido, ¿no? Por la Constitución, había la Constitución del 79 que elimina la censura. Pero lo que se dice es que la distribuidora, la película fue pedida por Palacio de Gobierno, en el régimen de, ¿no es cierto?, del gobierno de Alan García, fue pedida por Palacio de Gobierno y hubo una negociación para que no se estrene. Entonces, la compañía distribuidora decidió no estrenarla. Esperó algunos años, cambiaron los tiempos y luego se estrenó, ¿no? Y por supuesto no hubo mayor, más allá de algunas protestas en las salas de cine, pero no hubo mayor repercusión. Bueno, hablábamos de las películas polémicas, ¿no? La de Mel Gibson en el 2004, La Pasión de Cristo y ahora la de María Magdalena. ¿Tú por qué sientes que además de que el relato bíblico, digamos, tiene esta dimensión de lo épico, hay todavía una preocupación de ciertos espectadores por que las películas religiosas transmitan un espíritu de purismo, cuando en realidad también en el relato bíblico hay muchísima oscuridad también, ¿no? Muy oscuridad, y ahí están las lecturas, ¿no? Justamente, ¿no? Claro, y claro. La novela de Kazantzakis, ¿no? Que da una visión muy particular, que luego la toma Scorsese, ¿no? Y que crea tanta tensión, no tanto por el hecho de ver a Jesús con Marta y María, ¿no? Sí, No, sí. no es tanto eso, sino es por el hecho de ver a un Cristo que duda de su propia condición, ¿no? Es el Cristo que no puede aceptar, no puede creer que Él sea el Redentor. Y escucha voces y tiene migrañas, ¿no? Bueno, en La Última Tentación de Cristo eso es lo magnífico, ¿no? Eso es lo magnífico. El periplo de Cristo por el desierto, lleno de conflictos interiores, de ruido, ¿no? Personal. Eso es lo maravilloso. Esa fragilidad de Cristo, ¿no? Que es lo más interesante. Y claro, y María Magdalena en esta versión, ¿no? Que tiene un protagonismo particular, ¿no? Y claro, corresponde a estas épocas, pues, ¿no? Corresponde a otras lecturas, ¿no? Ahora, la producción de películas bíblicas, por llamarlas de alguna manera, películas de Semana Santa, fuera del caso mexicano que tú mencionabas, ¿hay en Latinoamérica algún tipo de tradición o historia de haber encontrado en estos temas? No, en México sí, pues porque es una industria, ¿no? Una industria muy grande. El cine brasileño no, porque le interesaba otras cosas, ¿no? Y el cine argentino estaba también dedicado a otras cosas. Pero el cine mexicano sí tiene varias películas de este tema, ¿no? En el cine peruano estoy pensando, por ejemplo, en Las Vidas de los Santos. No necesariamente han sido recogidas ni filmadas. No. Pero sí, recreadas. Por ejemplo, una película como Rosa Chumbe. Ajá. Es una película que... Y que este fin de semana además se va a ver en televisión, ¿no? Hay que aprovechar eso. En TV Perú, ¿no? En Canal 7, sí. Se va a ver el sábado a las 9, me parece. El sábado a las 9, es interesante eso. Claro, porque son las mejores películas peruanas de los últimos años, ¿no? En la que hay una idea. No puedo revelarlo porque forma parte importantísima de la historia. Pero si hay una religiosidad... Hay una idea de trascendencia, ¿no? De la fe que ocurre y que pasa algo, ¿no? En el Evangelio de la Carne también estoy pensando que la fiesta religiosa está utilizada como marco, como escenografía. Octubre es una presencia importante en el cine peruano, pues, ¿no? Porque también está Octubre, ¿no? En la película de los hermanos Vega. En los últimos años ha habido esta idea de Octubre, el mes en la que no hay milagros o sí hay milagros, ¿no? Claro, eso depende de cada película. Bueno, ya que estamos hablando de películas peruanas, el 19 de abril se estrena una muy importante, Uña y Pacha, sí, ¿no? Que yo no la he visto, tú sí la has visto, quería que nos cuentes un poco, porque se trata de la primera película en Aymara, ¿no? Sí. Y de un tiempo a esta parte, quizá gracias a la gestión de Hugo Coya en TV Perú, el aymara y el quechua han adquirido un estatus más visible, por lo menos, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? ¿Cómo está la película y por qué hay que ir a verla, básicamente, Ricardo? Mira, tú sabes que desde hace 20 años se hace mucho cine regional. O sea, se hace mucho cine en las regiones del Perú. Antes el cine era limeño, ¿no? La producción limeña, la filmación limeña. Desde hace 20 años eso ya no es así. Buena parte del cine que se ha hecho en las últimas 2 décadas es un cine que se hace en las regiones, que proviene de las regiones Ayacucho, Puno, en fin, Cajamarca, ¿no? En la costa también, o sea, en Chiclayo. Entonces, esto es bien importante. Y Uña y Pacha es una película puneña, hecha en Aymara. Y es una película, digamos, el valor no es que sea hecha en Aymara. El valor es que es una buena película, ¿no? Es una buena película, es de lo mejor que ha hecho el cine peruano, ¿no? Es una película muy contemplativa. ¿Es de lo mejor que ha hecho el cine peruano? Sí.
Así. Sin duda, ¿no? Es una película notable que cambia además la visión que ha tenido el cine peruano del referente andino. ¿Su realizador también es puneño? Puneño, claro, sí, Óscar Catacora. Y es una historia muy simple. Dos ancianos que esperan a su hijo, ¿no? Un hijo que está fuera. Y nada más que eso. Y lo que vemos son un poco los procesos, las rutinas, el cambio de las estaciones, el frío, la noche, el día. Eso, es una película contemplativa, ¿no? Que tiene una fuerza especial. Es una película especialmente interesante. Ahora, por lo que cuentas, no parece ser la película que el público peruano que suele asistir al cine vaya a reconocer como... No se propone eso tampoco, no es una película de fórmula comercial. No, Lo cual es una lástima, porque considerando si para ti es de lo mejor que se ha hecho en el cine, va a ser una pena que la gente no descubre empatía con un tipo de relato así, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, claro, yo creo que la gente debería ir, o sea, verla y entrar al ritmo, ¿no? Es cosa de tener... de conectarse con la película, ¿no? De conectarse con la película y abandonarse y no esperar que la película te esté, digamos, sometiendo a la mecánica de la montaña rusa, digamos, ¿no? Con picos de emoción a cada 5 minutos, que es lo que predomina, ¿no? ¿Cómo hacemos, Ricardo, para que el público cinéfilo peruano... Claro, es un proceso de largo... Es muy largo. De largo plazo, ¿no? De largo aliento, Sí. ¿no? Educar, digamos, la mirada del espectador. Porque, claro, hablábamos de esta película que seguramente será vista por poca gente, a pesar de la enorme calidad que nos cuentas que tiene. Pero el año pasado hubo todo un debate, o a inicios de este año, por la película de La paisana Jacinta. En el bloque anterior conversábamos de racismo con una especialista a raíz de la última encuesta del Ministerio de Cultura, que revela lo que ya sabíamos, en realidad no revela nada, confirma la percepción de que somos racistas, y se abrió una gran discusión con la película de La paisana Jacinta, una mala película para muchos, pero que estaba en su justo derecho de ser exhibida. Sí, yo pienso eso, yo pienso que las películas en ningún caso deben ser prohibidas o deben ser limitadas. Por muy desagradables que sean. Por muy desagradables que sean, porque yo creo que justamente es la exhibición, es la llegada a un público, el público que sea, ¿no es cierto?, la que motiva la discusión sobre la película. Si una película no se exhibe, no se puede discutir. ¿De qué vas a discutir? ¿No es cierto? Yo creo que la opinión se forma a partir de eso. Nosotros tenemos que enfrentarnos y confrontar aquello que nos parece racista o no, o lo que fuere, ¿no? Las personas que sexista o lo que fuere, ¿no? Las personas que promovían la salida de la película o que por lo menos estaban en contra de su contenido señalaban que en la medida en que estos personajes configuran modelos de discriminación, modelos racistas, se estaba haciendo como... No, es que sí, configura estereotipos y ahí en eso tienen razón. En lo que no tienen razón es decir, eso no se puede ver y no debe verse y debe ser prohibido. Eso creo que es inaceptable. Y es preocupante que eso se esté naturalizando, ¿no? O sea, que la posibilidad de que exista una censura contra algo sea, sí, pues es una posibilidad. Yo creo que no es una posibilidad. No, nunca debería ser una posibilidad. Nunca debería ser una posibilidad, ¿no? Hablábamos de largo plazo que se requeriría para educar a la gente en el gusto cinéfilo. ¿Cómo se estrecha ese plazo? ¿Cómo se hace más corto? No sé si hay experiencias de otros países que nos... Mira, yo creo que tiene que ser basado en, digamos, el gusto, el placer. No la obligación, y comenzar desde pequeño. Claro, todo consumo artístico tiene que ser por definición placentero. Placentero. Sí. Placentero y empezar desde pequeños, ¿no? Y está la experiencia francesa, ¿no? Cuando se incorporan, digamos, el estudio del cine en el bachillerato, ¿no? Y los chicos ven películas, no ven películas de Antonioni necesariamente, o películas del cine de autor europeo, no, ven películas clásicas, Hitchcock cantando bajo la lluvia, o cosas modernas. Claro, pero, ¿no? pero empiezan a familiarizarse con diferentes registros, ¿no? Con diferentes registros, ¿no? Y saber que el cine es muy amplio, que no solamente el modelo que estamos acostumbrados y que nos proponen las multisalas ahora, ¿no? Sino que hay muchos otros tipos de cine. Ahora que lo dices, yo no recuerdo si en el colegio, salvo La ciudad y los perros, vi alguna película, ¿no? Pero es verdad, ahora que está empezando el año escolar, podría perfectamente esta conversación servir de inspiración a algún profesor, si no a algún director que se anime a sacar a los chicos más de la clase y meterlos más al cine. Así es. Creo que es fundamental. Además, para los chicos después es una experiencia, es parte de la algarabía, ¿no es cierto? Y descubrir otras cosas, salir, mirar, ver películas distintas, ¿no? Jorge Eslava pasó por aquí hace algunas semanas y confesaba que los jueves que se actualizaba la cartelera, cuando él estaba en el colegio, se tiraba la pera muchas veces para ir al cine, ¿no? Claro, no sé si te pasaba lo mismo a ti. Claro. por supuesto. Es más, a veces ibas al colegio. A la universidad también. Pero es que es una manera, claro, a veces mucho más, no sé, interpeladora de... Sí, claro. Lo que pasa es que además en mi época había mucha más oferta cinematográfica, ¿no?
Yo estudié en la Universidad Católica, en el centro de Lima, y claro, ahí están todos los cines de Lima, donde dan películas muy distintas. Los cines de barrio. Ahora, Entonces, lo que es sí hay otra que época. decir es que estas deficiencias, digamos, o estas limitaciones no son privativas del Perú. Esto ocurre Ah, no, en en todo el todos mundo. los países de la Ah, sí, región, sí, sí, ¿no? sí, sí. Digamos, que hay Pero, un cine comercial mucho claro. más... Pero hay modelos que están trabajando, ¿no? Colombia, por ejemplo, tiene un muy buen modelo de eso, ¿no? Tanto de producción como de formación. Y creo que por ahí hay que seguir, ¿no? La última entrega del Oscar tuvo esta impronta latinoamericana que ha sido tan bien recibida y celebrada, ¿no? Por los triunfos de los directores mexicanos, que además creo que en los últimos 5 años han acumulado 6 Oscars, estoy pensando Sí, sí. en los directores, pero también por esta película chilena que gana el Oscar a la mejor película extranjera, Una mujer fantástica, Sí. que es de temática trans. Una película incómoda, pero que ha generado en Chile para empezar, una discusión, una Y conversación. eso es lo importante, ¿te das cuenta? Y composiciones, digamos, la gente que ha celebrado la película viene de todos los sectores, de todas las ideologías. ¿Por qué eso no podría ocurrir aquí? ¿O por qué no está ocurriendo? ¿Por qué nos contentamos con una cartelera donde básicamente el éxito comercial parece ser la primera preocupación antes que generar un debate, por muy incómodo que sea, ¿no? Hablábamos de La paisana Jacinta, pero es un debate involuntario casi. Yo no creo que los Claro. realizadores de esa película hayan querido colocar el tema del racismo en la mesa, en las redes, ¿no? Mira, yo creo que no es verdad, no es cierta esta división entre cine comercial y otro cine, ¿no? No es tan... Oye, las grandes películas de la historia del cine son muy comerciales, ¿no? Mira Hitchcock, no sé, o John Ford, o... Deberíamos, para empezar, incluso entonces, Fellini, quitarnos o- esas etiquetas. No es que el Esas cine etiquetas, comercial ¿no? es uno y... El cine es el cine, hay buenas películas y malas películas y no hay más, ¿no? ¿No? Por supuesto que dentro de las buenas películas pueden haber diferentes modalidades, hay cines que son menos populares. Pero estoy de acuerdo con eso, es como ¿no? en la literatura. ¿Hay buena o mala literatura? Hay más, Independientemente así de los es. géneros, de... Claro. Sí. Hay formas de escritura que pueden ser más exigentes o más herméticas o qué sé yo, pero, no sé, ¿no? Van a entrar a un mercado, ¿no? Van a tener un público, van a construir su propio público. Entonces, eso es importante. Ahora, en Chile está ocurriendo una cosa interesante en el cine, ¿no? Ya hay un cine que es un cine muy industrial, digamos, ¿no? O que pretende ser industrial, porque todavía creo que no se ha construido una industria, pero hay otro tipo de cine también. Entonces, y eso es un poco lo que debemos aspirar, ¿no? A que existe esa pluralidad en relación con Una mujer fantástica. Aquí en el Perú se hizo una película trans del año pasado, ¿no? Que es Sin vagina me marginan. Sin vagina me margina. Sin vagina me marginan, claro, que es una historia de dos transgénero que recorren Lima, ¿no? Y el afiche era un afiche un poco audaz, imaginativo, divertido, audaz, y se iba a dar, se iba a exhibir comercialmente. Pero ¿Y qué parece pasó? que grupos fundamentalistas, estos, ¿no? Conservadores, se opusieron, ya. conservadores, ¿no es cierto? Se opusieron al afiche y la compañía que estaba encargada de la distribución se echó atrás, se chupó, digamos, ¿no? Se asustó. Y el estreno se postergó y hasta ahora no se estrena. Tenemos el tráiler aquí de, Ah, mira, de esta película, Sin vagina me marginan. Claro. Que sería... Es una lástima, digamos, que no haya circulado más, ¿no? En los cines. Sí, me parece que sí, ¿no? Ahora, es una película que tiene muchas debilidades, muchísimas debilidades. Pero ¿sabes qué? Es una película con vida. Es una película que ves una Lima, ¿no es cierto? La Lima de todos los días, ¿no? El Cinetauro y toda esa zona del centro de Lima. Y claro, con un lenguaje muy duro, muy procaz, si tú quieres, pero con esa especie de gracia particular, ¿no? Una de las actrices, me parece, de las protagónicas, apareció hace poco en un reportaje de la revista Somos, digamos, subrayando y valorando que en la Universidad Católica se le haya incluido, incorporado en la comunidad estudiantil, quiero decir, sin ningún tipo de práctica discriminatoria, ¿no? Claro, mira, el cine tiene que reflejar todo lo que está pasando, ¿no es cierto? Y esto es una realidad muy clara y esto me parece importantísimo que llegue a la gente. No se Ahora, puede... ¿tú le ves posibilidades a una película como esta así de insertarse en el circuito Yo creo que comercial? sí, yo creo que sí. Esta película especialmente yo creo que podría exhibirse comercialmente, sí. Bueno, me parece perfecto. Por Semana Santa hemos empezado en Ben-Hur y hemos terminado en Sin vagina me marginan, que sería genial que podamos verla más de una vez. El 19 de abril se estrena entonces Huayna Hay que... Se estrena el 19, ¿no? Sí, creo muy pronto, ¿no? Creo que es una película especialmente interesante, ¿eh? Yo te preguntaba, Ricardo, antes, ya para terminar,
si tú eres de engancharte con series, porque, claro, alguien que se ha educado en el cine y que promueve y que estimula el consumo de cine. Hoy, en el último Festival de Cannes, hubo una gran discusión respecto de eso, ¿no? Si se deberían premiar películas que se ven en el pequeño formato de televisión. ¿Tú tienes ahí una posición al respecto o no? ¿Los grandes festivales de cine están ya preparados para premiar películas que no se proyectan en los cines? Yo creo que sí. Mira, creo que el año pasado ha sido un año decisivo para eso. Tú ves las mejores del año de varias revistas importantísimas del mundo, como Sight and Sound, como Cahiers du Cinéma, la francesa. Y en los primeros lugares, si no el primero, porque Cahiers creo que le eligió el primer lugar, está Twin Peaks, la tercera temporada, ¿no? La película de David Lynch. Sí. Que son 16 o 17 horas especialmente exigentes, además. No es una serie claro, no es cualquiera, una fácil de digerir, así es. Y creo que es revolucionaria, ¿no? Es una serie que creo que cambia la televisión. En realidad, ¿no? Y que es absolutamente cinematográfica. Entonces, ¿cómo obviar eso? ¿Cómo pasarlo por alto, ese fenómeno, no? No pasará en las salas de cine, son 17 horas, ¿no? Pero, ¿te das cuenta? Es una película que está trabajada por un gran cineasta de esa manera, ¿no? Y yo creo que sí, yo creo que el mundo está cambiando, pues, o sea, el cine ya no es el cine que vivimos. Rígido, tal cual lo conocimos. El de las pantallas grandes, ¿no es cierto? Este rito que podemos lamentar que ya no exista, ¿no? El rito de ir al cine y verlo casi... Es el equivalente, digamos, volviendo al tema de la literatura, de lo que ocurre con los libros y las plataformas electrónicas, de alguna manera, ¿no? Así es, ¿no? Y la literatura también puede estar ahí, el cine perfectamente puede estar fuera del cine. Claro, pero no solamente como forma de consumo, sino también como forma de producción. Porque cuando llega el mundo digital, las películas comienzan a hacerse de otra manera, ¿no? Y comienzan a pensarse para otro público y para otros formatos. Y cambia ya la estructura misma, ¿te das cuenta? La estructura misma de los relatos, del modo en que se... Es bien importante. El cine del futuro ya no va a estar solamente en las salas, va a estar en muchos otros sitios, está en los museos ya, ¿no es cierto? Ya el cine se dialoga con las artes plásticas, ¿no? Se exhibe. Eso es lo que está cambiando. Y además que mientras las grandes cadenas de cines sigan administradas por gente que piensa menos en las películas y más en la canchita, la gente se va a ir retirando de las salas probablemente. Sí, se va a ir retirando de las salas, o las salas se van a ir convirtiendo, ¿sabes en qué? En lugares de estímulo corporal. ¿No? Tú vas a ver una película, te van a sacudir, te van a tocar, te van a... ¿no? Va a haber una especie de no sé, pues de compromiso corporal con lo que estás viendo. Entonces va a quedar para los grandes espectáculos, ¿no? Y las películas, digamos, con otro tipo de propuestas de autor, más pequeñas, ¿no? Más frágiles, digamos, van a circular por plataformas digitales. Lo importante es que circulen, ¿no? Y lo importante es que estén ahí, ¿no es cierto? No importa que se exhiban. Bueno, muy bien, entonces ya saben, pueden quedarse en casa este fin de semana y ver La Pasión de Cristo, Jesús de Nazaret, El Manto Sagrado, o también buscar estas otras películas de las que hemos estado hablando. Siempre es fascinante hablar contigo, Ricardo, siempre se aprende y uno sale con nombres y con ganas de ver películas, que es lo más importante. Muchas gracias por venir. Un aplauso para Ricardo Bedoya. Todos los sábados, El Placer de los Ojos en TV Perú. Buenas noches. ¿Cuánto tiempo ya lleva el programa? Desde el 2000.